Bien, tengan muy buenos días, chicos y chicas de segundo año de bachillerato. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes una vez más. Con ustedes, bueno, ya sabemos que el lunes y martes no tenemos clase, así que vamos ahorita a nuestras primeras clases de la semana. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, que hayan descansado, que hayan dormido mucho y que hayan recargado energías para poder retomar esta semana de clases y luego pues la semana de exámenes que se nos vienen, ¿verdad? El día de hoy vamos a desarrollar la agenda que estamos observando ya en la pantalla. La vez anterior, bueno, la semana anterior, si ustedes recuerdan, tuvimos una clase un tanto diferente porque yo tuve problemas de conexión y la clase estuvo grabada o fue grabada posteriormente. Yo les compartí el enlace, entonces no sé realmente si ustedes habrán tenido el tiempo de ingresar a verla, a escuchar la explicación. Yo esperaría que sí, pero de todas maneras vamos el día de hoy a hacer una pequeña recapitulación, un pequeño repaso por si hubo alguien que por A o B razón no vio esa clase. Bueno, igual le invito a que la vea porque está en el canal de YouTube y ahí va a estar siempre la explicación bien específica y bien detallada de la primera parte de las vanguardias. Y ahora vamos a continuar con la otra parte. Entonces ya este prácticamente es nuestro último contenido de lo que se va a evaluar en el examen de periodo. Ya el examen pues prácticamente está limitado o está delimitado porque solo vendrán 15 preguntas. De esas 15 preguntas, pues vendrán algunas de la obra Colibrí y otras de los temas que hemos estado trabajando: el boom latinoamericano, el realismo mágico, las figuras literarias, las palabras compuestas y las vanguardias. Eso es prácticamente lo que va a venir. No es una gran cantidad o no es un extremo de temas que tengan que leer o que tengan que investigar, sino que prácticamente todas las clases pues ya las hemos cubierto con ustedes, que son los que vamos un poco más adelantados. Entonces les aviso esto y de igual manera les notifico que de las obras de las exposiciones pues no voy a sacar preguntas en el examen, por lo mismo que yo les mencionaba hace un par de minutos, hace un par de segundos, que no tengo pues suficiente cantidad de preguntas, unas 30, 40, 50 para poder inspirarme preguntando de las obras de exposición. Y además, ustedes ya hicieron este trabajo, ya hicieron esa actividad, lo hicieron excelente. Yo sé que de manera responsable igual se conectaron a las clases, a escuchar a los compañeros, así que en ese sentido, pues creo que ya hemos cubierto esta parte. Sin embargo, las lecturas mecánicas de esta semana, tanto la de hoy como la de mañana, serán de estas obras que hemos estado trabajando y que hemos estado escuchando en las exposiciones. Así que les aviso eso para que queden un poco más tranquilos y no sientan que hay una gran cantidad de información que vendrá en el examen porque estamos bien limitados, la verdad. Así que ahí tenemos la agenda, presentación de contenido e indicador de logro. Ahora el contenido y el indicador va a estar orientado a la segunda parte de las vanguardias. Entonces, si alguien, vuelvo a repetir, no vio o no se conectó a la clase anterior, la clase de la primera parte de las vanguardias, donde teníamos que hacer la portada de la unidad, donde vimos las generalidades de las vanguardias, que fueron, por qué ese nombre, cuáles fueron las características de las vanguardias europeas y la influencia que generaron en las vanguardias latinoamericanas, pues le invito nuevamente a que lo vea, aunque yo voy a intentar hacer un repaso y retomar algunos elementos ahora, pero creo que no es suficiente. Así que, pues sí, al final es parte también de su responsabilidad y les recuerdo por si a alguien se le había olvidado también esa situación. Vamos a hablar de la reflexión, vamos a hacer la lectura mecánica que es del sueño del Celta. El día de hoy vamos a leer un fragmento de esa obra. Y respecto a la lectura mecánica, la vez anterior, bueno, la última vez, según la lista que tengo aquí, quien me ayudó a leer fue Guillermo. Entonces, si me voy por la lista, ahora le tocaría ayudarme a leer a Paola Velasco. Ella sí está conectada, solo me confirmas, Pao, si no hay ningún problema y me ayudarás con la lectura cuando llegue el momento.
¿Tenés disponibilidad de micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, señor, sí. Va, perfecto, hija, gracias. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, tú me vas a colaborar. Luego desarrollaremos el contenido y al final el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ahora va a ser una clase dedicada de lleno a las vanguardias latinoamericanas específicamente, pero vamos a hacer un preámbulo de las vanguardias europeas, porque al final es necesario conocer y recordar un poco esta parte del contexto que también vimos el año pasado. Entonces, ahí tenemos el contenido. Ustedes ya lo están viendo en la pantalla. El tema es la vanguardia latinoamericana. Los que vieron la clase o los que ya, digamos que entraron en sintonía y ya saben de lo que estamos hablando, los que vieron la clase anterior, pues el tema es el mismo, ¿sí? El tema es la vanguardia latinoamericana también, solo que la vez anterior estábamos centrados en la parte contextual, es decir, en las generalidades, y en cómo es que las vanguardias europeas influyeron en las vanguardias latinoamericanas. Entonces, ahora siempre es la vanguardia latinoamericana, pero ¿qué vamos a ver? Específicamente, las técnicas de creación, la función comunicativa, las características, los autores y las obras. O sea que ahora nos vamos a centrar ya un poco más en la parte literaria, que al final es lo que más nos compete, pero como parámetro necesario, siempre nosotros retomamos la parte de los contextos. Ustedes saben que incluso en las fichas de lectura y en toda esta introducción o en todo lo que vamos viendo de los movimientos literarios, siempre vemos los contextos. Entonces, esta vez no es la excepción. Así que vamos a hacer un breve repasito sobre eso. ¿Cuál es el indicador de logro del contenido de hoy? Expresa con esmero, en forma oral y escrita, los rasgos contextuales y las características de la vanguardia latinoamericana. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con este tema? Que usted pueda de manera oral o de manera escrita decir, comunicar, comentar, hablar con sus palabras, ¿sí? No es cuestión de memoria, no es cuestión de quererme aprender todito de una vez, sino que conocer qué fueron las vanguardias, por qué se llamaron vanguardias, cuál fue el objetivo primordial, cuáles fueron las características y en qué contexto se desarrollaron. Así que creo yo que con eso pues ya estamos bastante adelantados. El año pasado se estudiaron las vanguardias. La diferencia es que ahora vamos a mezclar o estamos viendo ya un poco más detenidamente las vanguardias en Latinoamérica, que sabemos que sí tuvieron una influencia europea, pero también tuvieron su propio matiz, ¿sí? Es retomar un modelo o retomar ciertas situaciones de algo que ya estaba establecido, pero al final en nuestro continente se le da un matiz distinto. Y también hay ismos de vanguardia que surgieron en Latinoamérica. Entonces, es prácticamente un siglo, las vanguardias son un periodo de proliferación de ismos. Ya conocemos mucho, ya sabemos que en Europa se dieron una gran cantidad, igual en Latinoamérica también surgieron algunos específicamente, por ejemplo, el estridentismo, el creacionismo, que son ismos que fueron conocidos también, que fueron de gran relevancia y que no surgieron en Europa, sino que surgieron en Latinoamérica. Así que de eso se trata, que usted pueda tener conocimientos generales y algunos conocimientos específicos, ¿por qué no decirlo? Porque al hablar de autores y obras, pues necesitamos tener la noción de quiénes son esos personajes, de quiénes son esos autores. Siempre vamos a estar utilizando el libro de texto. Ahora la presentación, pues yo la voy a estar compartiendo durante toda la jornada de clase, pero habrá algunos momentos en los que vamos a hacer referencia al libro, así que ténganlo a la mano para que cuando yo les diga que vamos a hacer una breve lectura de alguna de las cosas que está ahí, pues usted ya lo tenga a la mano. Vamos a pasar entonces a la reflexión. La reflexión de hoy, bueno, las reflexiones de esta semana, todas van a estar o están orientadas al manejo del estrés. Yo sé que muchos de ustedes se estresan y es normal. Algunos pueden pensar, no, los chicos, los adolescentes, los jóvenes no tienen estrés, no se estresan. Y por supuesto que sí se estresan. Tienen diferentes problemas, dificultades, angustias, qué sé yo, responsabilidades que a la hora de la hora pues nos pueden generar estrés, nos pueden generar cierta incomodidad. Entonces, la reflexión de hoy dice, la mejor arma contra el estrés es la habilidad de elegir un pensamiento en lugar de otro. Me llamó mucho la atención esta frase
porque surge la interrogante aquí, ¿cómo es que esta frase nos propone que el arma contra el estrés o que la mejor manera de manejar el estrés es saber elegir un pensamiento en lugar de otro? No sé si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere compartir con nosotros, ya sea activando su micrófono o a través del chat, qué cree o qué piensa o qué opina que esta reflexión nos quiere decir. Porque el estrés, alguien podría decir, pues es que la verdad es que es bien difícil de manejar, no se puede controlar, no lo puedo evitar. Y en realidad sí se puede, pero depende de varios factores. Veamos si alguien se anima. Bueno, a Carlos le veo activado el micrófono, pero no sé si será que nos quiere ayudar con la reflexión. Carlos, o quizás así ha estado y no me había dado cuenta. Vaya, entonces, de igual manera, cuando les iba a decir o les iba a compartir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una responsabilidad, sabemos que tenemos muchas cosas que hacer y de repente, pues estas cosas son seis diferentes tareas, actividades, exámenes, lo que a ustedes se les pueda ocurrir que estén bajo sus responsabilidades o bajo sus ocupaciones. Entonces, de repente viene el momento en el que usted tiene que empezar a trabajar en ello, pero si usted tiene los 6 pensamientos en la mente y las 6 cosas que tiene que hacer y no empieza a priorizar o no empieza a tomar quizá lo más urgente, lo más importante, lo que por orden cronológico o de tiempo es lo primero que va a entregar, entonces lo que va a suceder es que sí se va a estresar porque va a tener más pensamientos en su mente de los que debería tener. Entonces a veces uno se llena de cosas, uno se llena de preocupaciones porque no estamos organizando nuestros pensamientos, no estamos organizando nuestras acciones, nuestro proceder. Y también otro de los enfoques que le podemos dar a esta frase de reflexión es que nosotros en algún momento determinado preferimos elegir otras cosas ajenas o distintas o alejadas de las responsabilidades urgentes o importantes y después, entonces eso nos hace estar afligidos. Por ejemplo, yo sé que tengo un examen mañana, pero resulta que todo el día, pues paso, tomando en cuenta que es un fin de semana, ¿sí? Que es un fin de semana y que el lunes yo tengo un examen. Entonces, el sábado, pues no hago nada y digo, el domingo voy a estudiar. Entonces, mi pensamiento en ese caso, en ese momento, el sábado es descansar y está bien, hay que descansar. Me levanto tarde, luego cuando me levanto, pues me pongo a ver tele, veo un par de películas, luego veo una serie y se me pasó el sábado. Y me desvelé el sábado todavía. Me desvelé, me acosté como a las 2 de la madrugada del domingo y digo, bueno, el domingo estudio. Viene el domingo y resulta ser que como se desveló, se levantó súper tarde. Y luego de eso, pues sus padres le dicen, mira, fíjate que vamos a salir y usted no sabía y de repente, bueno, se va también, voy a aprovechar a salir con mi familia y cuando llega, quizás como a eso de las 2, llega cansado y dice, voy a jugar un ratito, me voy a relajar un rato y ya más tarde estudio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos eligiendo pensamientos o estamos haciendo cosas que no están orientadas a ese objetivo, que es el examen de lunes. Entonces, cuando hemos procrastinado y hemos venido dejando todo para último momento y hemos utilizado o hemos empleado nuestros pensamientos en otra cosa, pues va a llegar un momento en el que el domingo en la tarde o bueno, ya super noche o el lunes en la mañana usted va a estar muy afligido, muy estresado y muy preocupado porque no estudió o porque no se enfocó en el examen. Entonces a lo que voy chicos con esto es que el estrés sí se puede manejar, sí se puede controlar, siempre y cuando tomemos prioridades, siempre y cuando nosotros procuremos tener nuestros pensamientos pues bien enfocados en lo que tenemos que hacer en las ocupaciones que nos importan más. Y sí, dedicar tiempo al ocio, al descanso está bien y es un derecho también, pero es bueno, es importante, en media vez usted se organiza, las cosas le van a ir saliendo mejor y va a tener tiempo de descanso también, sin descuidar sus ocupaciones o sus responsabilidades. Así que tómenlo en cuenta para que evitemos el estrés y no andemos muy afligidos todos los días. Ahora vamos con la parte de la lectura mecánica. La lectura mecánica de hoy va a ser del sueño del Celta. Vamos a leer un fragmentito nada más. Recuerden que lo importante de esto es
refrescar nuestra memoria respecto a las obras, respecto a lo que trata, respecto a lo que aprendimos de ellas por parte de nuestros compañeros. Entonces, en ese sentido, pues sí les pido que igual pongan atención, que lleven la lectura y que en algún momento hagan una remembranza en qué parte de la obra estará esto, o a qué hace referencia, o qué momento es, porque sus compañeros, pues cada uno de los que expuso diferentes obras, y en el caso del grupo número 5 pues lo hicieron de manera excelente. Así que ahora nos va a ayudar Pau con la lectura. Esta es la pantalla, Pau. Así que adelante, hija, por favor. Cuando abrieron la puerta de la celda con el chorro de luz y un golpe de viento entró también el ruido de la calle que los muros de piedra apagaban y Roger se despertó, asustado, pestañeando confuso todavía, luchando por serenarse. Divisó recostada en el vano de la puerta la figura del sheriff, su cara flácida de rubios bigotes y ojillos maldicientes. Lo contemplaba con la antipatía que nunca había tratado de disimular. He aquí alguien que sufriría si el gobierno inglés le concedía el pedido de clemencia. Visita, murmuró el sheriff, sin quitarle los ojos de encima. Se puso de pie frotándose los brazos. ¿Cuánto había dormido? Uno de los suplicios de Pentonville Prison era no saber la hora. En la cárcel de Brixton y en la Torre de Londres escuchaba las campanadas que marcaban las medias horas y las horas. Aquí las espesas paredes no dejaban llegar al interior de la prisión el revuelo de las campanas de las iglesias de Caledonian Road ni el bullicio del mercado de Islington. Y los guardias apostados en las puertas cumplían estrictamente la orden de no dirigirle la palabra. El sheriff le puso las esposas y le indicó que saliera delante de él. ¿Le traería a su abogado alguna buena noticia? ¿Se habría reunido el gabinete y tomado una decisión? ¿Acaso la mirada del sheriff, más cargada que nunca del disgusto que le inspiraba, se debía a que le habían conmutado la pena? Iba caminando por el largo pasillo de ladrillos rojos ennegrecidos por la suciedad, entre las puertas metálicas de las celdas y unos muros descoloridos en los que cada 20 o 25 pasos había una alta ventana enrejada por la que alcanzaba a divisar un pedacito de cielo grisáceo. ¿Por qué tenía tanto frío? Era julio, el corazón del verano. No había razón para ese hielo que le erizaba la piel. Muy bien, Pau, muchísimas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de hoy. Si se dan cuenta, bueno, ya ustedes recuerdan perfectamente, creo yo, de qué se trataba o qué fue lo que nos contaron los compañeros acerca de esta obra. Y es bueno siempre recordar o evocar este tipo de lecturas porque quieras o no, nos sirven también para poder darnos cuenta de la forma de escritura. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros hablando de estas obras, estamos hablando de literatura bastante reciente, ¿sí? Y que obviamente también pues tiene relación con los temas que hemos estado estudiando. Esto es, o esto hace referencia al famoso boom latinoamericano, al realismo mágico, que son al final corrientes bastante simultáneas, por qué no decirlo, y luego pues la parte de las vanguardias. Entonces acá ya teníamos la lectura y ahora sí vamos a empezar a entrar ya en materia. Estas primeras diapositivas que están en la presentación son directamente extraídas de la clase anterior. Los que ya vieron esa clase ya han de estar identificados y saben, ah, sí, ya me acordé, esto estaba en la clase anterior, pero lo he traído a colación o lo he colocado de nuevo para ustedes para hacer este repaso, ¿sí? Porque yo sé que más de alguno quizás todavía no la ha visto, pero igual les vuelvo a repetir que no voy a decir o no voy a explicar toda la clase porque se me van las 2 horas solo en la primera parte. Entonces la idea es avanzar lo más que pueda. Así que va a ser un repaso cortito, nada más. Lo primero que vamos a recordar es que las vanguardias, el término vanguardias o este término, pues surge durante el primer tercio del siglo XX, o sea que ya estamos ubicados en el siglo XX. Yo sé que esto ya nosotros mismos podemos llevar la secuencia y saber que hemos venido en orden cronológico hablando de los movimientos, que hay una relación o una correspondencia también bastante directa con los movimientos europeos y cuando ya hablamos del siglo XX, pues hablamos de vanguardias. Entonces, este término, vanguardismo, surge de un término francés que es avant-garde y que significa o que hacía referencia a la parte del ejército que va
de avanzada y abre camino. O sea, los que van frente, los que van adelante, los primeros, los que van abriendo filas, los que van abriendo el camino para que los que están atrás pues sigan, para los que están atrás vayan, digamos que avanzando por donde ellos ya avanzaron. Entonces, en este contexto, pues al hablar de vanguardias, estamos hablando de una serie de ismos, porque también algunos les conocen como ismos, y estos ismos prácticamente lo que pretendían o lo que tenían como objetivo es ser los primeros en innovar en ciertas cosas, en cambiar las realidades, en proponer cosas nuevas, cosas experimentales hasta cierto punto que pudieran ser un modelo de arte o ser un modelo de apreciación de ciertas cosas por parte de otros. Entonces, en este sentido, hay que saber, ustedes tienen que saber que ellos querían estar adelante. Cuando alguien, por ejemplo, anda bien vestido o anda bien fashion, como decimos, dice, a veces está a la vanguardia con la moda. A la vanguardia quiere decir que es de los primeros en cambiar, o es de los primeros en mostrar ciertas cosas o en reflejar ciertos modelos o en mostrar ciertos comportamientos o patrones. Entonces, dejando de reproducir estereotipos, dejando de seguir cosas tradicionales o cosas que ya están establecidas y que siempre han sido iguales, 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 es un momento de un cambio, es un momento de una renovación. En el caso de las vanguardias, esta renovación fue bastante radical, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. También en la clase anterior decíamos o veíamos que el siglo XX fue un siglo de conflictos y un siglo de revoluciones. Algunos lo conocemos, algunos lo identificamos como un siglo de entreguerras, porque fue un periodo bastante inestable de la historia de Europa. Ahorita estamos centrados en Europa porque estamos hablando de la parte contextual. Ya veníamos de una racha desde mediados, finales del siglo XIX, con revoluciones industriales. Estas revoluciones industriales continúan ejerciendo influencia en la creación de riqueza por parte de algunos y en el establecimiento también de la pobreza y en el aumento de la pobreza, la urbanización, la migración del campo a la ciudad, muchas personas que estaban quedándose sin empleo porque la misma revolución industrial desplaza la mano de obra. Entonces, esto generó desequilibrios, desequilibrios económicos, desequilibrios sociales y obviamente pues empiezan a darse diferentes estilos o nuevos estilos de vida. Por ejemplo, la burguesía se acentúa y estas situaciones obviamente generan descontento en la población, ¿verdad? Obviamente nadie que esté sufriendo o que la esté pasando mal va a vivir de acuerdo y decir, vaya, está bien, sí, yo voy a aguantar todo este sufrimiento, voy a trabajar largas jornadas y que me paguen poquito, que me exploten y que no me den lo que necesito y que esto que yo pueda ganar con tanto esfuerzo ni siquiera me alcance para mantener a mi familia. Entonces son muchas cosas que vienen a generar descontentos, desequilibrios, aparte de todas las guerras y revoluciones que ya vamos a mencionar rápidamente. Además de eso, los medios de comunicación de masas adquieren una repercusión trascendental en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un periodo en el que los medios de comunicación, gracias también a la revolución industrial, empiezan a tener un mayor auge o un mayor apogeo porque empiezan a reproducir o empiezan a fomentar la libertad de expresión hasta donde fue posible, ¿verdad? Por este mismo problema o dificultades, y eso también impacta a la sociedad, impacta a las personas. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que hay noticias, ¿verdad? Que hay programas de noticias, programas informativos y mucha gente dice, no es que yo prefiero no ver noticias porque, y ahí está algunas de las razones, y algunos dicen, no, porque no me gusta darme cuenta de esto, porque me traumo, porque después no quiero salir, porque algunos incluso tienen alguna visión un poco más crítica, porque son demasiado amarillistas, porque son o porque reflejan ideología política de X o de Y bando. Entonces, al final, los medios de comunicación sí ejercen una influencia. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de ustedes,
ahora con el internet, ahora con esto de las redes sociales, hay tanta información que circula, entonces quieras o no, atraen y quieras o no también generan un impacto. Entonces, en este siglo, en el siglo XX, en el que estamos ubicados ahorita, fue un periodo bastante inestable, fue un periodo bastante convulso, fue un periodo de revoluciones, de guerras, de impactos negativos para las sociedades. Y podríamos decir que hubo algún impacto positivo, quizás podríamos rescatar o quizás alguien podría rescatar alguno, pero en esta parte estamos viendo las situaciones que generaron este descontento y que generaron el deseo de rechazo del arte anterior. Sí, rechazo del arte anterior me refiero a que ellos cuestionaron y dijeron, bueno, ¿de qué sirve tanto arte o de qué sirve que nosotros tengamos literatura, escultura, pintura, si no nos sirve para nada o no podemos detener nosotros estas tragedias o estas situaciones tan incómodas o tan terribles que estamos pasando? Entonces, los conflictos y las revoluciones que se dieron, pues aquí tenemos algunas. Yo les presento nada más mencionar cuáles son, porque no nos vamos a poner ahorita a hablar quién estaba contra quién, los bandos de un lado, los bandos de otro, las causas específicas, los acuerdos a los que se... No, 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 eso no, porque al final lo que queremos saber es cuáles son los sucesos o cuáles son aquellos eventos desafortunados que se llevaron a cabo y que al final pues generaron un impacto. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Gran Depresión. Cada uno de estos sucesos generó un impacto en las sociedades. Por ejemplo, la perspectiva de lo que les mencionaba hace un par de segundos, que la gente o que los autores cuestionan y dicen de qué sirve tanto arte o de qué sirve el arte si no hemos sido capaces de frenar estas tragedias, si no hemos sido capaces de detener estas situaciones tan difíciles y tan desfavorables para muchos. Otros empiezan a tomar conciencia del arte y empiezan a buscar la idea de un artista comprometido que busca el transmitir el arte o transmitir la literatura, la escultura, la pintura desde la pobreza de la gente y que el arte dejara de ser elitista o que dejara de ser para unos pocos y que pudiera llegar a más personas. Sí, la parte de, por ejemplo, en la Gran Depresión, los conflictos o la parte del hundimiento económico que generó, los desequilibrios que pudieron generar en esto, la Guerra Fría, la parte ideológica, el temor a una amenaza nuclear, el sufrimiento en cuanto a pensar o en la psicosis de qué va a pasar, ¿será que esto se va a soltar en algún momento? Entonces, son situaciones que se dieron en el siglo XX, todas, y que pues al final generan una repercusión. En el caso de estos sucesos, como vuelvo a repetir, lo que nos interesa más son los impactos culturales, ¿sí? Los impactos que generaron en la población. En cuanto a las vanguardias artísticas europeas, hubo una influencia europea. Ahora, ¿cuáles son las características de las vanguardias? Porque aquí vamos a encauzar ya lo que nos corresponde ver específicamente el día de hoy. ¿Cuáles son las características de las vanguardias europeas? Y que con esto aclaro una cosa. Estas características que estamos viendo son de las vanguardias europeas, pero tampoco están del todo alejadas o tampoco están del todo distantes a las características de las vanguardias latinoamericanas, porque al final la tendencia o porque al final el objetivo básicamente fue el mismo. Entonces, en el caso de la primera es la actitud crítica hacia el pasado, y esto está relacionado con lo que acabamos de ver de los sucesos o de las revoluciones y conflictos. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer conciencia y se dice, bueno, cuestionemos lo que estamos haciendo, cuestionemos el arte que se está produciendo y veamos de qué manera nos hace crecer o nos hace avanzar, o si definitivamente solo es algo aparte, algo que se toma como un deleite nada más, como una distracción, como un placer, más no como una forma de avance, no como una forma de progreso, no como una forma de salir de los problemas en los que estamos. Entonces, esta actitud crítica hacia el pasado lleva a la siguiente característica, que es la experimentación de nuevas formas y técnicas de expresión diferentes al modelo clásico. O sea, sí, yo cuestiono, yo critico, pero no me quedo solo ahí. Entonces, yo voy a hacer algo para
combatir o para enfrentar o para hacer cosas distintas a lo que estoy criticando. Entonces se empieza a experimentar y esta experimentación pues dio como resultado un montón de ismos y cada ismo proponía cosas diferentes con nuevas técnicas, con nuevas formas diferentes a los cánones estéticos que estaban establecidos. Si antes, por ejemplo, un poema tenía métrica y rima, entonces en las vanguardias yo no voy a utilizar ni métrica ni rima y de hecho si no quiero no voy a usar ni signos de puntuación siquiera. No voy a hacer nada de esto porque yo voy a experimentar con nuevas cosas, con nuevas formas para afrontar de una manera diferente la realidad o simple y sencillamente para evadirla también. ¿Qué más? Abolición de normas académicas de creación artística para ser sustituidas por la libertad total del artista. Abolición de las normas académicas. Mi regla va a ser no tener reglas. Si hay reglas en cuanto a literatura, pintura, escultura, a los vanguardistas era lo que menos les importaba porque no les interesaba seguir estos patrones que estaban establecidos, no les importaba seguir con las normas académicas o los cánones estéticos que ya estaban armados porque ellos querían ser libres de creación, ser libres de inventar, ser libres de hacer cosas distintas. Muchos estuvieron en contra de las vanguardias porque lo catalogaron como un antiarte, porque hay algunas cosas que hasta las consideraban en su momento como grotescas o como una ofensa a el arte anterior, al arte que se había producido antes, al arte clásico que fue tan perfecto y que buscó el equilibrio en las formas y todo lo demás. Entonces, estas cosas pues generaron de todo, de todas las posturas posibles. Y luego también se dio la ruptura de las diferencias entre las artes y los géneros artísticos. Ruptura de diferencias entre artes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se vieron del todo distantes, literatura por un lado, escultura por un lado, pintura, música, sino que en algún momento se pueden combinar, se llegaron a combinar. Con esto traigo a mención, por ejemplo, los caligramas. Ustedes saben que los caligramas son dibujos, son imágenes, pero que están formadas por letras, por texto. Entonces, un poema o un texto en prosa que se viese reflejado en un dibujo, en una imagen, wow, eso generó un impacto bastante grande. Y estamos combinando técnicas pictóricas con técnicas literarias. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dejan de verse de manera aislada o de manera distante cada rama del arte y que se pueden llegar a combinar. Entonces, estas cosas o estas características son las que relacionamos o las que casi siempre se encajan y que obviamente las vanguardias europeas cumplieron. Entonces, ahora les voy a colocar este video que fue de uno de los que vimos la clase anterior para que si alguien no lo ha visto, pues lo vea y ya tenga una idea más o menos de qué estamos hablando. Y después de ver este video, entonces sí entramos ya de lleno a lo que nos corresponde ver el día de hoy. Esto fue un preámbulo y lo tomé a bien porque pensé y dije yo, bueno, si hay alguno por casualidad no había visto o no vio la clase, por lo menos hasta este momento, entonces que tengo una idea de lo que estamos hablando, porque si yo empezaba a hablar de las técnicas de creación, pero no teníamos un antecedente y no sabíamos de qué estamos hablando, entonces iba a estar en vano explicando ciertas cosas. Así que les voy a compartir el video, le ponen atención y luego continuamos. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional.
El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, ahí teníamos este video que a mí me pareció muy interesante, porque prácticamente es un resumen que nos aborda o que nos menciona partes contextuales, nos menciona los ismos, así que ahí los recordamos si a alguien se le habían olvidado cuáles fueron aquellos ismos o cuáles fueron las escuelas de vanguardia o las tendencias de vanguardia europeas, pues lo acabamos de ver para que ya entremos en sintonía. Ahora vamos a ver las técnicas de creación.
La última parte o lo último que vimos en la clase anterior estaba relacionado con las escuelas o los ismos de vanguardia latinoamericanos y ahora nos vamos a ir al libro de texto. Yo sé que todos lo tienen a la mano ya, así que se van a ir a la página 172. Les voy a dar unos segunditos. En la página 172, lo último que tenemos dice en América Latina, las escuelas vanguardistas fueron. Y ahí se nos menciona, y eso fue lo último con lo que se finalizó la clase anterior, que es la que está en YouTube, que yo les menciono. Y tenemos ahí los nombres de algunas escuelas o de algunos ismos que nos parecen o que nos pueden parecer nuevos porque en realidad surgieron acá. Y ahí en la clase anterior pues está la explicación de cada uno de ellos, el canibalismo o antropofagia, el creacionismo, el simplismo, el diepalismo y el afrocubanismo. Entonces, lo que nos corresponde ver ahora son las técnicas de creación. ¿Cuáles fueron las novedades en cuanto a técnicas? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las novedades en cuanto a qué se empezó a trabajar o qué se incursionó o qué fue lo nuevo o la experimentación que se dio en ciertos momentos o en ciertos detalles? Página 173. Ahorita estamos en la 172 para que viéramos en qué habíamos terminado la vez anterior. En la 173 está justo lo que estamos ahorita viendo representada o representado en la presentación. ¿Cuáles son esas técnicas de creación? Y si se fijan o si observamos, tenemos o la presentación tiene 4 escuelas, tiene 4 ismos. Quiere decir que estos 4 ismos o que estas 4 escuelas generaron un aporte bien fundamental o generaron un aporte bastante trascendental en lo que luego se vieron o en la proliferación de vanguardias que después se dio o de ismos que después se dio. Entonces, en la página 173 tenemos técnicas de creación. Y luego dice que las técnicas de creación que se utilizaron en las vanguardias fueron muy diversas y que éstas se manifestaron o que éstas se vieron reflejadas en ciertos documentos que se llamaron manifiestos. Entonces, estos documentos eran como el proyecto artístico, el decir, un artista o un conjunto de artistas, decir, bueno, yo propongo o yo me voy por la parte de decir que en el istmo que yo propongo, que yo estoy planteando, vamos a hacer esto otro, vamos a seguir estas tendencias y más que poner reglas o imponer reglas porque era lo que no querían cumplir, era irse quizás por la parte de una propuesta y a las personas que les interesara, entonces se iban a ajustar al manifiesto y van a seguir el istmo y las personas que no, simple y sencillamente buscaban otro o se inventaban otro, porque la creación de ismo fue tan común o tan normal que a cualquiera se le podía ocurrir inventarse algo y decir, bueno, yo voy a crear mi ismo y aquí voy a poner mis premisas o mis parámetros que yo considero fundamentales. Entonces, estos manifiestos empezaron a promulgarse o empezaron a divulgarse y esto llevaba, oye, procuraba dar a conocer cuál era el manifiesto o cuáles eran las situaciones artísticas que estos proponían. Entonces, dentro del cubismo, ¿cuál fue la técnica de creación que aportó el cubismo? ¿Cuál fue el aporte o cuál fue la novedad del cubismo? Y ahí tenemos en el libro, lo vamos a leer. En su afán de provocar simultaneidad de percepciones, recuerdos y conversaciones, hacen uso del collage literario y de los caligramas. O sea que el cubismo generó este gran aporte. Ya sabemos que Guillaume Apollinaire fue el máximo precursor o el máximo exponente de los caligramas. Entonces, no quiere decir que los caligramas o que el collage literario solamente se diera en el cubismo, sino que funcionó como modelo, surge como parte de este ismo, pero en algún momento otro ismo pudo haber hecho uso de los caligramas. ¿Por qué? Porque si yo observaba o si yo me fijo que hay algo, una técnica de creación que a mí me gusta en mí mismo y que la puedo adecuar a lo que mi manifiesto propone, entonces yo también lo voy a seguir, yo también lo voy a hacer. Entonces el cubismo propone o implanta o viene a innovar con los caligramas que ya sabemos que son y de hecho más adelante hay un video sobre caligramas que les voy a mostrar donde nos vamos a dar cuenta que esa fue una de las innovaciones o una de las cosas más grandes que el cubismo presentó.
tomando en cuenta también que el hecho, por ejemplo, de una representación pictórica basada en figuras geométricas, pues también o vino a generar cierto impacto, ¿verdad? Algunos pueden decir, no, a mí no me gusta, yo lo veo raro, yo lo veo feos, pero otros pueden decir, no, a mí sí me gusta, o incluso probar y decir, voy a ver, voy a hacer uno yo, a ver cómo me queda, ¿verdad? Entonces la experimentación fue una de las cosas que más importaron o que más se dieron en las vanguardias. Luego el surrealismo. ¿Qué fue el aporte o cuál fue la técnica de creación que el surrealismo propuso? En el caso del surrealismo se vale la escritura automática, la transcripción de sueños, la simulación de delirios y los caligramas para demostrar que el pensamiento puede funcionar al margen de la razón. ¿Qué observamos? El surrealismo tuvo una relación bastante directa con el subconsciente y con los sueños. Aquí donde aparece el famoso André Breton y que él decía que pues los sueños y la realidad tienen una relación bastante directa. Entonces, ¿de qué manera vamos a transcribir los sueños? Esa es una pregunta y de hecho la corriente de pensamiento del psicoanálisis tuvo bastante que ver con el surrealismo y eso lo vimos o eso está en la explicación de la clase anterior también, que tiene que ver Freud en todo esto. Nos damos cuenta que también dice que utilizaron los caligramas. Entonces quiere decir que otra de las técnicas u otro de los ismos que utilizaron el caligrama como técnica de creación fue el surrealismo, o sea que no lo vamos a encajonar, que si bien es cierto surge en el cubismo con Apollinaire, sí, pero se retoma o se vuelve bastante común, una técnica bastante común y que de hecho hasta en la actualidad de muchas personas les gusta hacer caligramas. Entonces, si en algún momento ustedes dicen, voy a hacer uno, pues hágalo, pruebe. Y luego también esta parte en la que dice que el pensamiento puede funcionar al margen de la razón. Alguien podría parecerle que esto es como un tanto antitético, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el pensamiento funcione al margen de la razón? O sea que podemos pensar cosas que están distantes de lo puramente racional o lo que la razón nos puede dictar que es lo correcto hacer o qué deberíamos, o qué camino deberíamos seguir. Entonces, en este caso, en este contexto, el surrealismo tiene técnicas de creación orientadas al subconsciente, a los sueños, a la transcripción de los mismos y al pensamiento que funciona al margen de la razón. Y por supuesto, la creación de caligramas. Ahora, el creacionismo. ¿Qué propone el creacionismo? Este incluye bastantes neologismos y bastantes metáforas. O sea que en el caso del creacionismo nos vamos por la parte un tanto más literaria, más que pictórica, es más literario. Los neologismos son palabras nuevas, ¿sí? Son incorporaciones de palabras tomadas de otra lengua o simple y sencillamente inventadas de alguna manera. Y luego también en este caso se maneja, o ellos decían, los creacionistas, que la poesía era un elemento de creación absoluta y que no imitaban la realidad. En el caso del creacionismo tenemos a Vicente Huidobro y este ismo sí es latinoamericano, es propio, es chileno, Huidobro. Entonces, en el caso del creacionismo, ellos decían o se consideraban dioses, mini dioses, porque ellos decían que ellos eran capaces de crear un poema como la naturaleza crea un árbol. Entonces ellos equiparaban o se comparaban con Dios y decían que ellos eran sus propios dioses y que podían crear lo que ellos quisieran. Entonces sus creaciones las veían como un proceso absoluto, de independencia absoluta, no de depender de lo que otros hagan, sino que yo lo hago, yo lo creo, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer y no imitando la realidad, sino que intentando salir y escapar. Y esto obviamente la parte contextual, pues creo que nos hace comprender el por qué, ¿verdad? Por qué no querían imitar la realidad y no querían seguir los patrones establecidos, sino que hacer cosas nuevas. Y en el caso del existencialismo, que es el último que vamos a ver las técnicas de creación, se vale de un tono más sombrío, un tono desolado, para señalar la angustia de la humanidad, lo absurdo de la existencia. Y la técnica de creación que implementa el existencialismo es el monólogo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aquí tenemos a Sartre, tenemos a Camus, y en esta parte es un poco más sad, digamos, más de filosofar y de pensar, pero no desde una perspectiva positiva, es decir, voy a salir adelante, podemos salir de esto, sino que verlo desde una perspectiva un tanto pesimista,
oscura, un tanto negativa. Y al final, pues también las mismas secuelas de tanta guerra, de tanta muerte, de tanto ataque entre unos y otros, pues generó esa sensación también. Una sensación de desasosiego, de desesperación, de tristeza, en el sentido de que, puchica, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo una razón, no tengo un motivo, ya no quiero hacer nada. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos el existencialismo, prácticamente es un tono más pesimista, más negativo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a retomar o qué podemos o qué debemos saber de las técnicas de creación? Que las vanguardias implementaron cosas nuevas, que las vanguardias no solo era hablar y decir, bueno, voy a hacer esto o esto, sino que voy a experimentar con cosas nuevas. Por ejemplo, imagínense que para hacer un poema dadaísta, que el dadaísmo fue otro de los ismos europeos que fue bastante conocido. Yo tengo una revista, recorto todas las palabras de un artículo X, palabra por palabra, pedacito por pedacito, lo pongo en una bolsa y revuelvo esa bolsa con todas esas palabras y luego voy a empezar a sacar palabra por palabra y las voy a ir colocando en el orden en el que me salgan. Y esa secuencia que me salga, entonces ese va a ser mi poema. Pongámonos a pensar qué lógica o qué relación o qué producto me puede salir o me puede surgir de hacer esto. Tal vez de chiripa, como decimos por ahí en buen salvadoreño, me saliera algo, así como, hey, tal vez, mira, tiene sentido estas palabras que me salieron juntas, pero en realidad la probabilidad que eso sucediera como que no era muy grande, ¿verdad? Entonces, en cuanto a técnicas de creación, tenemos esto. Ahora bien, estas características que estoy presentando ahorita son las características ya más específicas y más aplicadas a las vanguardias latinoamericanas. Entonces, hay una cierta uniformidad en el cumplimiento de estas, pero no quiere decir que todos los poemas, que todas las muestras o que todo lo que se creó en Latinoamérica como vanguardia, pues cumplió con toditas, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Entonces, la primera es rechazo a la tradición literaria de los movimientos anteriores. Ey, pero esa tiene relación con la que acabamos de ver de Europa, exactamente. ¿Por qué? Porque al final están ligadas. Ahora, no quiere decir o no quiere esto manifestar que fueron una copia fiel, específica. ¿Por qué? Porque en nuestro continente también teníamos o veníamos de un periodo, y ustedes lo saben perfectamente, de un desasosiego en cuanto a las famosas dictaduras, en cuanto al levantamiento de diversos movimientos revolucionarios, y que de hecho hasta en las obras que hemos estado hablando, por ejemplo, en La Mujer Habitada, hemos visto que estos movimientos sufrían una gran represión, que al final había muchos que terminaban falleciendo por esta causa o por el deseo de buscar su libertad y no estar siempre sometidos a lo que un dictador dijese. Entonces, en este caso, el rechazo a la tradición literaria y los movimientos anteriores, pues también se da en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es dejar de reproducir cánones estéticos y de hecho muchos de estos vanguardistas latinoamericanos actúan en contra del modernismo. Ustedes saben que el modernismo fue o es aquella corriente que relacionamos con Rubén Darío y que tenía características bastante elitistas o bastante relacionadas a la burguesía. Entonces, ellos querían definitivamente alejarse de esto y buscar un artista más comprometido. Entonces, rechazan esas tradiciones que estaban establecidas en cuanto a cánones estéticos y los movimientos anteriores. ¿Qué más? Desintegración de la sintaxis, desaparición de referencias locales y temporales y eliminación de los sentimientos humanos. Bye. La sintaxis ya sabemos que es aquella ciencia que se encarga del estudio de la función, ¿verdad? De las palabras o de los sintagmas en las oraciones. Entonces, si la sintaxis me dice que la oración tiene el sujeto y que el sujeto tiene un núcleo y que tiene diversos modificadores y luego el predicado, pues que tiene un núcleo también y que tiene complementos, un directo, un indirecto, etcétera. Aquí era lo que menos interesaba. Si yo quiero utilizar o hacer una oración y quiero colocar palabras al azar y quiero que la oración tenga, por ejemplo, un hipérbaton y que la oración me quede desordenada y colocar primero una cosa y después la otra y después la otra, lo voy a hacer. Entonces, no se respetaba o no pretendían ellos seguir a cabalidad la sintaxis, la morfología,
no había muchas alusiones a lugares y a tiempos, sino que eran más, en el aire, digamos, las cosas. Los sentimientos humanos no eran una prioridad, no eran una relevancia, que en algunos casos se podría dar, sí, digamos que sí. Acuérdense que esto no es una camisa de fuerza, simple y sencillamente son los rasgos más comunes. La siguiente, creación de un lenguaje hermético solo accesible al lector entendido. Esta parte creo yo, también como una manera de reflejar ciertas cosas o de hacer que las personas pues buscáramos o buscásemos cuando no conozcamos algo, porque hay algunas situaciones, y de hecho vamos a leer el ejemplo que el libro nos propone de esto, que a pesar de decir, yo puedo leer, sí, pero al momento de leer, si encuentro algo que no conozco, una palabra desconocida, ¿qué hago? Me quedo con la duda y digo, bueno, en algún momento me voy a llegar a dar cuenta qué es. O busco y luego pues procuro ver si se me queda o si lo identifico, si comprendo mejor el texto. Entonces, esto de un lenguaje que solo es accesible al lector entendido fue de algunos ismos también, no de todos. Y la última, la experimentación de formas de expresión que permitieron el predominio de la espontaneidad y el uso de metáforas elaboradas, pues también tiene relación con las europeas. ¿Por qué? Porque se experimenta con formas nuevas, se combinan también las diferentes artes y lo que se pretendía era ser espontáneo, o sea, no le piense mucho, vaya. No le piense mucho, espérame, que voy a hacer un poema y quizás yo me voy a tardar unos 3 meses, así que, porque tengo que pensar bien. No, aquí era más rápido, era espontáneo, que lo que te salga de la mente, un fluir de la conciencia, un monólogo interior, todas tus ideas, escribirlas, plasmarlas y ahí como quede. Entonces, no quiere decir que no les importaba la belleza. Para ellos sí lo era, pero también aparece el término de antiarte. Esto de antiarte es porque hubo ciertas cosas que alguien que estaba, digamos, que ajustado a los patrones estéticos de pintura, por ejemplo, los colores, los degradados y todas estas cosas que ustedes ya conocen porque las han visto en artes plásticas. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de las vanguardias, esto se rompe y al final yo hago esto y si me queda bien o mal, con tal que a mí me guste y que yo me exprese con, eso es suficiente. Entonces, predomina la espontaneidad, predomina el no pensarle mucho a las cosas y el uso de las metáforas como figuras literarias, pues también fueron bien comunes. Ahora, en la página 174, en la siguiente, avanza un poquito más, tenemos abajo un cuadrito. Ese cuadrito morado es una muestra o es un ejemplo de un texto de Jorge Luis Borges que se llama El Golem, y ahí vamos a leerlo. No sé si alguien de los que está ahorita conectado se anima a leerlo. Solo es leer ese poema. No es declamarlo, es leer lo que dice. El simulacro al sol, los soñolientos párpados. Creo que ya todos se ubicaron, ¿verdad? Media vez tengan su libro a la mano. La página 174. Vamos a ver si alguien se anima a leer. Habemos varios conectados, así que solo es cuestión que alguien se anime a activar el micrófono y diga, yo voy a leer para despertarnos y que ya me dejen de escuchar a mí un ratito. Vamos a ver, ¿quién se anima? Ya es la penúltima clase del año. Bueno, no, del año no, del periodo. Qué chivo fuera que del año ya casi. Vamos a ver la penúltima clase del periodo número 3 y lo terminamos. Ya solo nos quedaría el examen. No quiere leer, qué barbaridad. Vaya, solo vamos a hacer una cosa. Levanten la mano los que están despiertos, los que están escuchando la clase. No los voy a poner a leer, solo quiero ver si levantan la mano. El que no la levante es porque está dormido. Vaya, vamos a ver. Ya veo que la están levantando. El que no la levante es porque está dormido y le voy a poner en asistencia. Vaya, ya me salen las manitas levantadas, así ténganla. Los que están dormidos o están dormidas son, quiero ver, Andrea no ha levantado la mano, Cintia tampoco ha levantado la mano, ni Mireli ni Julio. Bye. Ya descubrí quiénes son los que están dormidos. Los demás, vaya, ya la pueden bajar, ya estuvo, ya descubrí, ya vi quiénes son los que están dormidos y quiénes están despiertos. Vaya, gracias chicos. Vaya, el poema lo voy a leer yo, bueno, el texto lo voy a leer y dice, el simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos.
Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. En este texto podemos identificar las características que hemos mencionado aquí. Ojo, que no siempre en un texto vamos a encontrarlos todos. Puede que en alguno encontremos uno, dos, o que logremos identificar ciertos elementos. Por ejemplo, en el caso de la primera estrofa, el simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Que estamos comenzando o que está eh, introduciendo cierto poema o un texto que vamos a darnos cuenta que rechaza los movimientos anteriores porque la tendencia en cuanto, por ejemplo, a métrica, a rima, no podemos catalogarlo, es un soneto, es una redondilla, es una oda, es un romance, ¿sí? ¿Por qué? Porque era de las cosas que menos les interesaba, en el caso de la poesía, pues respetar estos patrones establecidos, respetar, los poemas modernistas tienen estos símbolos y que no, no, aquí no, yo aquí voy a hablar de lo que yo quiera, de colores, de párpados y lo que sea. Entonces, en la siguiente, podemos observar la desintegración de la sintaxis. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos otros. ¿Qué pasa? Y de hecho están hasta con inicial mayúscula. Entonces, ¿qué sugiere? Parecen nombres propios, pero en realidad son categorías gramaticales, son adverbios, son pronombres. ¿Y cuál es el sentido ahí? Señor, pero es que mire, ¿qué relación tiene antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha? Pues ahí Borges lo sabía. Borges quería manifestar algo. Pero a lo que vamos es que la sintaxis no importa. No era una de las cosas o no era uno de los parámetros o de las situaciones que importasen en un momento de creación literaria. Los sentimientos humanos ahí nada que ver. No hace referencia al lugar ni a tiempo, de hecho en todo el poema. La otra, el cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. ¿Quién es Scholem? Entonces aquí esta parte donde dice que hace referencia o que es accesible al lector entendido, si yo no sé quién es y no sé a qué hace referencia y de qué volumen está hablando, o sea, de qué libro, de qué estudio, quedo perdido. Es normal cuando uno no sabe de qué se está hablando o de quién se está hablando, pues entonces es normal que uno se quede en la luna, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia esto del lenguaje hermético. Y la última, el rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto es el tuyo, esto es la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. En este caso está experimentando con diversas formas de expresión y hay metáforas. Esto es mi pie, esto es el tuyo, esto es la soga. Entonces, ahí hay situaciones en las que podemos identificar diversas categorías gramaticales, pero desde una perspectiva diferente a lo que normalmente se había manejado. ¿Por qué? Porque si una figura literaria se usaba en un tono más dramático, un tono más melancólico, un tono más romántico, entonces en este caso, en este sentido, no siempre va a estar orientado a eso. A veces se superponían o se colocaban porque la espontaneidad del autor lo daba y decía, no, yo voy a escribir esto, esta figura, aunque quizás no tuviese un sentido muy directo, muy específico con sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos humanos se procuraban eliminar. Entonces no era bien su objetivo, como en el romanticismo sí se dio, por ejemplo. Vale, les voy a colocar otro video para que suspendamos de escuchar mi voz un ratito, pongan la atención a esto y se van a dar cuenta que vamos a aprender también más de acá. Hola chicos, espero que estén muy bien y también espero que recuerden lo que vimos sobre vanguardias europeas hace unas semanas, porque en esta ocasión veremos vanguardias latinoamericanas. En Europa los movimientos de vanguardia surgieron como una reacción a los ideales de la modernidad que vieron su fin en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para Latinoamérica, las vanguardias fueron una ruptura contra el modernismo.
Sí, ese movimiento fundado por Rubén Darío. Lo que las vanguardias americanas buscaban era producir arte universal que rompiera las barreras culturales y fuera trascendente como el europeo. A principios del siglo XX ya se había establecido como una potencia mundial Estados Unidos y la situación de dependencia económica y financiera comenzó a gestarse, por lo que al mismo tiempo que buscaban lo universal, las vanguardias buscaban expresar culturas nacionales para encontrar las raíces de la identidad latinoamericana. El contexto histórico de América Latina estaba lleno de movimientos revolucionarios y regímenes populistas como el cardenismo en México o el peronismo en Argentina. Las vanguardias en América Latina comenzaron en 1916. A pesar de estar directamente influenciadas por su contraparte europea, las vanguardias latinoamericanas tienen ideas políticas y sociales diferentes. Sin embargo, tienen puntos de encuentro, como el rechazo al realismo, el gusto por las metáforas y relaciones ilógicas e irracionales, el rechazo al modernismo, la negación de las formas poéticas convencionales, el gusto por temas novedosos y actuales, y la búsqueda de una poesía original. Los argentinos adoptaron, gracias a Jorge Luis Borges, quien regresaba de España, el ultraísmo, vanguardia que tenía influencia cubista y futurista, y que en Argentina se convirtió en el martinfierrismo. Proponían renovar la poesía a través de imágenes y metáforas sorprendentes y originales. Lo llamaban una nueva sensibilidad. Sus representantes fueron Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y Guillermo de Torre. En Chile, por su parte, Vicente Huidobro fue el fundador del creacionismo, el cual está influido por el cubismo. Buscaba una poesía independiente de la realidad y en su arte poética compara al poeta con un pequeño dios, pues la palabra crea el mundo y la poesía devela lo desconocido. Por su parte, en México se crea el estridentismo con Manuel Maples Arce como su dirigente. Este estaba influenciado por el futurismo principalmente. Rechazaban lo antiguo y gustaban de manifestar el inconformismo a través de lo irrelevante y el humor negro. Otros representantes de esta corriente son Javier Villaurrutia y Salvador Gallardo. Estas tres vanguardias, ultraísmo, creacionismo y estridentismo, tenían metas en común: crear una poesía tanto universal como latinoamericana. Esto debe entenderse como quitar los mitos e imágenes preconcebidas de Latinoamérica. Estas vanguardias creen ciegamente en el poder de la palabra y tienen la idea de crear una poesía independiente de la realidad. Para ello se apoyaron en el surrealismo. Sin embargo, no usaron las mismas técnicas basadas en el subconsciente, sino en la atracción de elementos autóctonos y míticos e irracionales de las culturas primitivas. Vaya, muy bien, ahí teníamos este video. Si se fijan, hay algunas cosas que sí nos van a servir o que nos sirven como referente porque nos menciona o nos dice algunas situaciones contextuales propias de Latinoamérica y de hecho, por ejemplo, muchos de ustedes mencionaron esto en las exposiciones, ahí la importancia de los contextos, por ejemplo, diversas situaciones relacionadas, por ejemplo, con el peronismo o con situaciones que tenían que ver con el levantamiento o con el sandinismo en Nicaragua, qué sé yo, son cosas o son elementos que generan convulsión y que quizá no tuvimos un impacto tan grande como lo tuvo Europa con las guerras mundiales y todo esto, pero también teníamos convulsión, también teníamos problemas. Entonces, antes de pasar a hablar de los autores y las obras de la vanguardia latinoamericana, que ya prácticamente es lo último, solo fijarnos en los nombres de los autores y las obras que destacaron en cada uno de los géneros, en la página 174, justo donde estamos ahorita, que acabamos de leer el poema de Borges, tenemos un apartado que dice función comunicativa. Vamos a leer o vamos a darnos cuenta, vamos a procurar entender o discernir cuál es la función comunicativa de la literatura vanguardista. Entonces, en este sentido, dice, la función comunicativa de la literatura tiene que ver con la posición y las actitudes del emisor, que es el autor o la autora,
frente a lo que escribe, que son interpretadas por el receptor, que es el lector real. Asimismo, el autor en prosa debe asumir el punto de vista de un narrador y de los personajes que están representados en el contexto comunicativo de su obra. Esto prácticamente, este primer párrafo, nos está diciendo algo que ya conocemos. De hecho, a principios del año pasado, si se acuerdan, cuando estábamos todavía en la normalidad, veíamos o mencionábamos la parte de autor real, autor imaginario, lector real y lector imaginario. Entonces, en este caso, este es el proceso o el ciclo normal que la literatura debería seguir, ¿sí? El emisor o el autor real crea su texto, asume un rol o pretende o crea a un narrador, que es el autor imaginario, crea los personajes, se inventa el espacio, el tiempo, las acciones y todo lo demás. Y la función del lector real, o sea, nuestra como receptores o lectores, es interpretar estas cosas. Vamos a seguir con el otro párrafo. A partir de esta postura, se torna complejo señalar de forma puntual la función comunicativa de la literatura vanguardista, ya que sus diversas escuelas tomaron distintos rumbos. Sin embargo, hay rasgos comunes que permiten identificarla. ¿Qué quiere decir? Y si se fijan, esto es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque no se puede señalar específicamente cuál es la función de la literatura vanguardista. Si es una función apelativa, si es una función conativa, si es una función emotiva, si lo que quería era, ya traduciéndolo, conmover, denunciar, criticar, expresarse nada más. ¿Por qué? Porque todas las escuelas o porque las distintas escuelas o ismos tomaron rumbos diferentes. Entonces, en el caso del surrealismo, por ejemplo, que aborda la parte del subconsciente con los sueños, la parte del creacionismo, por ejemplo, que lo que pretende es irse por la situación de crear poesía pura y sentirse como sus propios dioses y la escritura automática. Entonces, ¿qué pasa? No todos o no los ismos respetaron o no siguieron los mismos patrones. Entonces, ¿qué sucede? Que se vuelve difícil establecer una función específica, una función comunicativa. Vamos a leer el tercer párrafo. Los narradores vanguardistas descartaron la validez artística de personajes artificiosos y estilizados o protagonistas traviesos e idealizados y los apartaron de sus obras por considerar que la literatura está demasiado comprometida con la problemática social de su tiempo. En tal sentido, se consideran los portavoces de una conciencia estética y sensible socialmente que no se debe apartar del criticismo. O sea que, si bien es cierto, ellos querían reflejar ciertas cosas de la realidad, una conciencia estética, no alejarse de la parte crítica, pero que no fuera demasiado comprometido, o sea, que no fuera tan realista como, por ejemplo, el realismo, cuando lo vimos, aunque suena un tanto redundante. ¿Por qué? Porque los realistas querían reflejar de manera objetiva y con más descripciones detalladas, lo que pudieran reflejar comportamientos de personajes, hablas de personajes. ¿Se acuerdan que hablamos de los diferentes tipos de realismo? El social, el crítico. Entonces, ¿qué pasa? Que había un compromiso muchísimo más grande en el realismo que en las vanguardias. Ojo, no quiere decir que no les importara. Sí, pero lo que querían hacer era hacerlo de una manera más fría, ya, más libre, más espontánea, no tan detallada, no con personajes tan específicos. En el caso, por ejemplo, de Huasipungo, creo que todos recordarán esa obra, las descripciones de los personajes, el hecho de las acciones que pasaron, algunas situaciones que pudieron parecer hasta grotescas en la situación del naturalismo con el que se refleja, nos damos cuenta que estaban mucho más comprometidos. En el caso de las vanguardias, sí, se consideran los portavoces de un criticismo, una conciencia estética, que sean sensibles socialmente, pero no agarrarlo tan cuadrado, de una manera tan férrea. A eso vamos. Esa es la diferencia. Y en el caso de la poesía, que es el último párrafo, los vanguardistas evidenciaron la anulación del yo poético y lo sustituyeron por una voz, porque ya no se quiere hablar de lo bello y lo exótico como en el modernismo, sino de la concepción de la vida.
Aquí hay otra diferencia. Esto ya se los había mencionado, lo escuchamos también ahorita en el video, porque nosotros ya teníamos, o en nuestro continente, pues surgió el modernismo, ya sabemos, y que tenía mucho gusto por lo exótico, por lo extravagante, por lo bello, por el simbolismo. En el caso de los vanguardistas, rechazan todo eso. Obvio, si estaban rechazando los cánones estéticos anteriores y todo lo del pasado, tenían que rechazar estas corrientes, tenían que rechazar estas tendencias. Entonces, en el caso de ya no se ve un yo poético como un artista que va a expresar de manera subjetiva sus sentimientos, sus puntos de vista, sus emociones, sino que simple y sencillamente hay una voz literaria que es la que va a expresar lo que siente, lo que piensa, pero ya no nos vamos a ir por la parte de los símbolos, de lo exótico, de lo extravagante, de lo bello, sino que hasta cierto punto vamos a irnos, no decirlo grotesco quizás suena grosero, suena pesado, pero más informal, como parte de la misma rebeldía que las vanguardias representaban, pues entonces íbamos a ver o iba a haber una voz poética, pero ya no un yo poético, ya no una postura bien específica y bien subjetiva de parte de un autor determinado. De hecho, aquí donde va también en la parte de la poesía, la famosa sintaxis, ya no se respeta mucho la parte de la métrica, los signos de puntuación, que la rima, que suene bien, que si hay figuras literarias, que esta figura concuerde con la otra, que si hay una metáfora, que si hay un símil, que si hay una interrogación retórica. Si en el caso de la vanguardia se dio, pues se dio porque se le vino a la mente al autor en ese momento, más no como un compromiso bien específico de voy a embellecer mi texto a través de palabras, porque no pretendían eso, ellos no pretendían simple y sencillamente generar conmoción o que las personas se pudieran identificar, qué romántico, esto yo siento que va conmigo y que no, aquí era sí un cierto criticismo porque al final veníamos o reflejaban un descontento de la situación que se estaba viviendo, pero era un poco menos arraigada, era un poco menos férrea o menos fuerte. Entonces, aquí vamos a empezar, ahora solo vamos a leer los autores y obras de narrativa, porque el tiempo no nos va a alcanzar. En la página siguiente, en la 175, si ustedes se fijan en esa página, está autores y obras de vanguardias en Latinoamérica. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué es lo que se pretende o qué debemos conocer? Hay que saber que las vanguardias sí tuvieron un surgimiento en Europa, que en Europa hubo bastantes sismos, que hubo bastantes representantes. Allá tenemos a André Breton, a Tristan Tzara, a Marinetti, a Apollinaire, a Picasso, a todos estos personajes. Pero nosotros también en Latinoamérica tuvimos vanguardias que surgieron aquí, ¿verdad? Tenemos el estridentismo, el creacionismo, tenemos todos los que mencionamos en la última parte de la clase anterior y que los retomamos ahora, el canibalismo, el creacionismo, el simplismo, el diepalismo, que hasta cierto punto alguien diría, yo jamás lo había escuchado, yo ni sabía que eso existía. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos estas representaciones artísticas diferentes, pues también en Latinoamérica hubo. Entonces, en el caso de la narrativa, vámonos todos a la página 175. Vamos a leer una breve descripción que tenemos ahí y dice, la narrativa se desvía de las tendencias regionalistas, modificando la temática y las fórmulas textuales. El objetivo era profundizar en la realidad que late por debajo de la apariencia para que el lector medite y cree sus propias historias. Fíjense, se desvía de las tendencias regionalistas, o sea que vuelve a enfocarnos en que se opone o en que deja de reproducir los cánones estéticos o las cosas que se venían haciendo antes. Se modifica la temática, se modifican las fórmulas textuales. Esto de las fórmulas textuales son las técnicas de narración, ¿sí? Las formas de narración, que en algún momento podemos tener alguna relación con el boom acá, es decir, la perspectiva múltiple, el tratamiento de los personajes, los lugares, puede que coincida. ¿Por qué? Porque el boom ya era un deseo de renovación, ¿sí? Ya venían con un antecedente, con una ganita, como decimos por ahí, de cambiar las cosas. ¿Cuál era el objetivo? Profundizar en la realidad, que late por debajo de la apariencia, para que el lector medite y cree sus propias historias. Ojo, que esta meditación
necesita un gran esfuerzo de comprensión. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de la redacción o de la forma en la que los textos se planteaban, pues no lo hace tan fácil como leer un cuentecito, inicio, nudo y desenlace, con las palabras fáciles de entender, con la sintaxis adecuada. Entonces, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para ir leyendo autores y obras porque ya faltan alrededor de 2 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a partir justo de la página 175, o sea, justo de la diapositiva que estoy enseñando o que estoy mostrando ahorita. Vamos a leer la narrativa, el teatro, la poesía, los autores y las obras, y con eso pues terminaríamos mañana con esa parte. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta. He intentado, yo creo que es un tema bastante, no es muy complicado, solo es cuestión de ir agarrando las características. Con esto de los autores y las obras tampoco se lo van a tener que memorizar, no es que le puede decir se van a aprender toditos los autores y todas las obras, sino que es más bien para que usted se fije, que sepa cuando escucha hablar de Borges, ya no sea, ¿y ese Borges quién es? O cuando escuche hablar de Vicente Huidobro no diga, bueno, ¿y ese qué es? ¿Qué hizo? Yo ni siquiera sé que existió, ya por lo menos tener una noción. Y de hecho, al ver las obras también, si usted se siente interesado por buscar alguna o leer alguna, pues también, ¿verdad? Es muchísimo mejor y el objetivo pues estaría mucho mejor que es desarrollado el objetivo de este tema. Así que nos vamos a quedar hasta acá, hijos. Vamos a finalizar con el tema el día de mañana, la primera hora prácticamente, y luego vamos a ver si hacemos un breve repaso, hacemos ejercicios de figuras o qué, para repasar ya para nuestro examen. Así que les agradezco por su asistencia a la clase de hoy y hasta mañana. Mireli, ya leí el mensaje que me enviaste, así que gracias por notificar. Nos quedamos hasta acá, chicos. Hasta luego. Cuídense. Gracias a ustedes. Adiós, hijo. Hasta luego. Gracias, doña. Bueno, hija, gracias a ustedes. Feliz día para todos.